Bienvenidos a la TCTV. Hoy estamos con Roberto, él es bartender. ¿Qué tal, Roberto? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de tu experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido, cómo te has formado? Bueno, yo me encontré de repente un día un poco con esto de la coctelería y me enganchó más de lo que tenía esperado, así que ya una vez que entré no pude salir. Mi situación fue un poco anormal en comparación a los casos que tenemos aquí en el resto del país, y yo es que bueno, me fui al extranjero, me topé con ello como te digo y me gustó tanto que ya me enganchó y no pude salir. Y a partir de ahí, pues bueno, vas descubriendo un poco las experiencias que se viven detrás de la barra y al final es un poco, te complace el poder, digamos, crear cosas o dar ese, ¿cómo decirte? Poder crear cócteles, experiencias y contentar a clientes, pues que al final, pues sabes que vienen aquí a tomarse algo, pasárselo bien y se van con esa experiencia. Entonces, bueno, es un poco la parte fuerte de este negocio, aparte de la parte creativa y demás, que también está muy bien, a todos nos gusta, pero el objetivo principal es ese, es el hacer sentir bien a la gente. Siempre te saca una sonrisa cuando viene alguien a tu bar y consigues hacer algo que realmente le gusta y que se lo pasa bien y que el día de mañana volverá por la experiencia global que ha tenido. Así que ese es un poco el punto fuerte de que siga aquí. Bueno, luego nos vas a mostrar cómo es el proceso de crear un cóctel, bastante creativo. ¿Y cuáles serían para ti los ingredientes que tiene que tener un buen cóctel? Bueno, principalmente sobre el papel o lo que está escrito hasta ahora es que cualquier cosa, en la definición de cóctel, cualquier cosa que mezcle al menos dos ingredientes ya se puede considerar cóctel. Sí que es cierto que hoy en día lo hemos hecho bastante más complejo, pero bueno, digamos que un poco lo básico para crear un cóctel al final serían tres partes que vienen siendo un destilado, que es lo que le da un poco el cuerpo y la graduación alcohólica obviamente a un cóctel. La segunda parte estaría compuesta de un zumo, un licor o frutas naturales, que lo que hacen es básicamente reducir un poco la graduación alcohólica del cóctel para rebajar el propio destilado. Y luego una parte cítrica o amarga que hace que resalten ciertos sabores y compense un poco la balanza, básicamente. Y por ejemplo, en tu experiencia, me imagino que habrás apreciado tendencias en el consumidor de a lo mejor de ir de lo más clásico a cócteles más modernos, a gente con un paladar un poco más atrevido, ¿no? Y que se atreven a probar varias cosas. Para ti, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? Yo creo que al final todo el mundo suele adaptarse o suele atreverse a probar cosas nuevas. Los que no lo hacen por lo general es porque no conocen un poco de primera mano pues la parte a lo mejor más clásica o porque bueno, de primera no están dispuestos a meterse un poco en el mundillo. Pero sí que es cierto que cualquier persona que vaya por lo general a una coctelería y sepa lo que se va a tomar o lo que toma habitualmente, es fácil, entre comillas, convencerles de si tú tienes una carta tuya personalizada con determinados sabores o de otra manera o pareciendo de los clásicos, por lo general la gente suele aceptar. O sea, es bastante fácil. Pues al final, bueno, a nosotros creo que por lo general a todos nos gusta pues el probar cosas nuevas. Algunas te agradarán más o algunas te agradarán menos, pero bueno, al igual que pasa en cocina, pues a todos nos gusta probar. Y a partir de ahí pues ya hacer criba y saber para la próxima vez si te tiran más por una gama de sabores o por otra. Pero por lo general la gente suele ser bastante abierta para probar cosas nuevas. Y, por ejemplo, ¿tienes algún cóctel en particular que le tengas aprecio o que te guste más preparar? Sí, bueno, creo que hablo por el mayor porcentaje que los bartenders en general. Sí, yo tengo uno que en este caso se llama, bueno, es el Old Fashion, que al final es un poco como el padre de la coctelería o el primer cóctel, como lo dicen por ahí, porque a partir del Old Fashion apareció un poco la palabra cóctel, se empezó definiendo como tal, entonces al final se quedó como el padre de la coctelería. Es un cóctel bastante sencillo, que pues bueno, para aquel entonces cuando se hizo lo hicieron un poco con los medios que había. A raíz de ahí los bartenders de aquel entonces fueron investigando y fueron saliendo diferentes creaciones a partir de ahí, pero es un cóctel que al final es bastante simple, solo te hace falta un terrón o un poco de azúcar, un poquito de angostura, que es un amargo, hielo y whisky básicamente, y a partir de ahí pues es diluir el propio whisky con el hielo hasta que coja el punto deseado. Y por ejemplo, tú como costelero,
¿En qué te fijas o qué tienes en cuenta a la hora de crear nuevos cócteles? Bueno, principalmente para crear nuevos cócteles se necesita un mínimo digamos, de conocimiento, sobre todo sobre coctelería clásica. Al final es un poco como la cocina, no puedes hacer una tortilla si no sabes batir unos huevos. Entonces esto va un poco del mismo camino. Una vez que tienes una base de coctelería clásica, abre un poco tu mente, digamos, en cuanto a sabores, variaciones y cosas que cuadran, para partir de ahí pues un poco ir jugando tú con diferentes cosas. Pero bueno, en concreto depende un poco del tipo de carta para el local que sea, el concepto que tenga o el tipo de carta que quieras hacer. En algunos parto más de una base de un clásico y a partir de ahí variaciones, o en otros simplemente coges un ingrediente y a raíz de ahí empiezas a mezclar sabores que sabes que van cuadrando con ese sabor en concreto hasta que tocas un poco la tecla y al final tenemos que hacer siempre algún que otro retoque, pero bueno, o sea, siempre pueden variar cosas, pero muchos de estos cócteles nuevos que parten de la nada suele ser un poco por eso, por elegir un poco el sabor fundamental o la base de tu cóctel que vas a querer hacer y a partir de ahí pues eliges destilado, eliges licores, eliges texturas, eliges vaso, pero normalmente suele girar en torno a un ingrediente que es el que quieres hacer característico en tu cóctel. ¿Y qué me puedes contar de la decoración en un cóctel? ¿Consideras que es fundamental? Sí, hoy en día sí, desde luego, porque al final, bueno, principalmente, al igual que con la comida, creo que lo primero que nos tiene que llamar la atención es visualmente. Entonces hoy en día, por así decirlo, la gente me incluyo, comemos primero por los ojos. Entonces creo que es el concepto en general de un bar, te tiene que llamar la atención desde el momento en que entras por la puerta. Un simple contacto visual con el camarero. A partir de ahí, pues muchas cosas, el ambiente, la música y demás. Y en cuanto a coctelería, sí, creo que es fundamental, porque de hecho te topas con muchas situaciones a lo largo de tu carrera trabajando, pues de gente que puede estar en una mesa y ver al de al lado que el cóctel le parece maravilloso estéticamente y pedírselo por eso. Y a lo mejor luego no le gusta, porque no se adapta un poco a sus necesidades o a los sabores que ellos buscan. Pero creo que hoy en día sí nos dejamos llevar mucho por la parte visual, que para nosotros es un punto a favor porque al final pues, bueno. Y hablando de necesidades, me imagino que también te habrás encontrado con gente que a lo mejor pide cócteles más healthy o tienen algún tipo de intolerancia. ¿Se pueden llegar a hacer adaptaciones de los cócteles en este sentido? Sí, claro, hoy en día la coctelería está bastante pensada un poco y tenemos ese cuidado, al igual que en la cocina, sobre todo con el tema de alérgenos, que es la parte seria, porque al final a una persona que no le gusta algo, pues se le puede cambiar o hacer otra cosa, pero no es lo mismo que alguien que es intolerante a algo. Entonces en esa parte sí nos lo tomamos mucho más en serio y ya te digo, hoy en día está bastante avanzada. Intentamos hacer, al igual que para la comida, una carta de alérgenos para coctelería, avisar con anterioridad o preguntar si son alérgicos a algo, porque sí, hoy en día se mira bastante. Pero bueno, por lo general, tanto destilados, cuando entras en parte, digamos, fresca, ya sea pues de siropes o frutas o demás, tienes que tener un poco más cuidado porque ya es parte tuya, pero bueno, hoy en día casi todos los licores, destilados y demás vienen un poco pensados pues para eso, para todos los públicos. Bueno, pues nada, muchas gracias Roberto por tu participación. Ahora nos vas a mostrar cómo es el proceso de un cóctel y nada, seguimos grabando. Gracias, chicos. Buenas, yo soy Roberto, soy jefe de barra de Vacaciones, uno de los locales que trabajamos. Y bueno, basándonos un poco en el concepto, lo que hemos estado hablando un poco en la entrevista en cuanto a creatividad y avance de coctelería hoy en día, básicamente lo que vamos a hacer es un cóctel para uno de nuestros locales, en el que la idea básicamente es adaptar un concepto que tenemos un poco arreglado al invierno y al hogar, como viene siendo una tarta de zanahoria, ¿vale? Lo queremos trasladar un poco al tema del verano, con lo cual cuando te viene en vaso con hielo y fresquito, pues siempre es más fácil de tomar en verano. Así que básicamente lo que vamos a hacer es eso, es acoplar una tarta de zanahoria a un vaso para poder tomárnoslo, pues, ya sea en la playa o en casa o donde guste. Y vamos a empezar, llevaremos una base de ginebra.
es lo que le va a dar cuerpo, digamos, al cóctel, ¿vale? Al final un cóctel tiene que estar compuesto principalmente por 3 componentes, un destilado, que es un poco lo que le da forma, un cítrico, que es lo que hace que resalten el resto de sabores, y ya sean siropes, zumos o licores, que es lo que hace que rebaje un poco la parte alcohólica del cóctel, ¿vale? Vamos a añadir un poquito de sirope de canela. Tenemos una mezcla ya preparada de zumo de zanahoria y zumo de naranja. Unas gotitas de lima, como he dicho, el cítrico para resaltar el resto de sabores. Y una pequeña parte de frangélico, que nos va a ayudar a endulzar y a darle a nuestra tarta de zanahoria líquida el toque de avellana y de nueces. Agitamos, voy a gusto de cada uno, la parte preferida de los bartenders. Y para dar el toque de dulzor, en lo que sería la típica crema que lleva una tarta de zanahoria en la parte superior, lo que hemos hecho es un merengue casero con canela y ralladura de lima, que es lo que le va a terminar de dar cuerpo a nuestro cóctel. Lo va a endulzar y le va a dejar obviamente una presencia bastante más fuerte. Terminaremos el cóctel añadiéndole media nuez, que vamos a flambear un poco con el merengue. Y un poquito de canela en la parte superior. Y ya tendríamos nuestra tarta de zanahoria para verano.